Capítulo 3. Kermacracia. Pasa, siéntate. Antes de que abras la boca, te voy a dejar claras las reglas de nuestro encuentro. No hablarás a menos que yo te lo pida, y te guardarás para ti las preguntas que te surgirán. Serán muchas, y mi historia no las responderá todas. Veo que lo entiendes. Mejor así, porque no tenemos tiempo. A mí ya no me queda tiempo. Supongo que no me conoces. No tendrías por qué. A pesar de toda esta parafernalia que ves a mi alrededor, yo soy un tipo normal y corriente, igual que tú. Mi historia tal vez no sea muy diferente a la tuya, pero necesito que la comprendas bien. En la época anterior a todo esto, yo tenía uno de esos empleos que desaparecieron de manera silenciosa, enmudecida por los vítores al progreso. Mi labor cotidiana se podía automatizar tan eficientemente como la de la mayoría, y eso fue lo que hicieron. ¿Qué dices? ¿Que tu trabajo nunca se podrá automatizar? Piénsalo de nuevo, pero no me contestes. No me interesa tu respuesta ni tu lástima, así que ahórrate la mirada compasiva. Mi despido, nuestro despido, no fue una tragedia, sino la manera en la que impulsaron la evolución natural de una sociedad amodorrada, empachada de personas que solo se nutrían del esfuerzo colectivo. Yo me había convertido en uno de ellos, pero me reinventé. Salí ahí fuera para convertirme en alguien útil, de valor. Otros optaron por el camino fácil. Manifestaciones, huelgas, violencia. Rogaban y pataleaban por el regreso de un mundo que ya solo sostenía el recuerdo. En aquellos tiempos tuvimos muchos profetas de lo correcto, maestros de las soluciones fáciles a los problemas complejos. No me extraña que muchas personas les auparan al poder. Yo mismo estuve tentado de hacerlo. Me gritaban a todas horas exactamente lo que quería oír. Me señalaban a quién odiar con esa retórica deliciosa, tan simple que no hacía falta conocer contexto alguno para saber, como una verdad absoluta, quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Eso no duró demasiado. No sabría decirte la fecha exacta en que todo comenzó a cambiar. Verás, supongo que no nos dimos cuenta. Quiero decir que todo ocurrió con una normalidad que aún hoy me sorprende, con la suavidad de quien se queda dormido en el sofá tras un largo y productivo día en el trabajo. Sí recuerdo cómo me sentía en aquellos días, el pulso acelerado antes incluso de abrir los ojos, novedades, ideas y descubrimientos inyectados en iris y tímpanos cuando aún no había tomado la primera dosis de cafeína. El pensamiento siempre puesto en otra cosa que al día siguiente estaría obsoleta. Aprendimos a detestar el presente por aburrido, a idolatrar el futuro por costumbre. Sabes de lo que hablo, ¿no? Tú también lo sientes cada mañana cuando al salir de casa ya estás pensando en el regreso. Cuando las largas semanas son el preludio de algo mejor que siempre se consume en un cruel parpadeo. Yo quemaba ese tiempo dejándome llevar de aquí para allá. Convertirme en una presencia física fue mi manera de reivindicarme en un mundo abrumado por lo digital. En aquellos viajes a la búsqueda de empleo fue cuando comencé a percibirlo. El cambio, digo. Los primeros días no le di mayor importancia. Sin duda, lo que veía a mi alrededor era fruto de la casualidad. Sin embargo, no tardé mucho en asumir que estaba ocurriendo de verdad. No, que ya había sucedido. Sin que nos diéramos cuenta, se habían apoderado de todo el sistema de carreteras, autopistas y autovías del país. Sé que te resulte extraño que lo plantee así, apoderarse. En aquel momento era el verbo que todos usábamos, a falta de uno mejor con el que explicar lo que estaba ocurriendo. Tienes que recordar que no comprendíamos lo que pasaba. Por eso, surgieron protestas y altercados que llegaron a cortar numerosas vías de comunicación. Tiene gracia recordar que pedíamos recuperar nuestras carreteras. La mayoría nos quejamos de una u otra manera, pero también fuimos mayoría los que paramos tan pronto como comprendimos lo que estaban haciendo por nosotros.
El asfalto de cada kilómetro de cada vía estaba en perfecto estado. La ampliación de las carreteras más concurridas evitaba los atascos e incluso las autovías más importantes fueron transformándose en pistas inteligentes que nos ayudaban a ahorrar energía. Después de todo aquello, nos quedaron pocos argumentos para criticarles. Ya sabes lo que vino a continuación. Aquello no podía durar mucho y con el tiempo, las vías que conectaban los pequeños pueblos fueron desapareciendo paulatinamente. Las dejaron marchitar y con ellas, las villas centenarias que eran una reliquia del pasado, un ancla al progreso. Algunos protestaron, pero fueron minoría, seres extraños, que se negaban a sumarse a los nuevos tiempos. Para cuando ya nadie cuestionaba la nueva realidad, otra revolución ya había comenzado. A diferencia de la anterior, a la que la mayoría nos sumamos tan pronto como vimos las mejoras que conllevaba, en esta ocasión, grandes capas de la población se levantaron en armas contra sus gobiernos. Por aquel entonces yo entendía perfectamente que el cambio no solo era imparable, sino que era necesario, deseable. Fui de los primeros en abrazarlo. Te puedes imaginar que la lucha fue especialmente dura en los países europeos. Desde luego, incluso los más retrógrados terminaron aceptando que ellos se hicieran cargo de su bienestar, de su salud. Incluso hoy, en mi situación, sigo sin entender aquella enconada defensa de un sistema obsoleto en el que el mal de unos pocos lastraba a todos. ¿No querrías tú tener acceso a la mejor medicina posible independientemente de quien te lo ofrezca? Tras aquella batalla no quedó un solo centro sanitario del mundo que fuera directamente gestionado por los gobiernos. Todos habían pasado a ser gestionados por ellos y sus eficientes procesos de gestión. Entonces el cambio se aceleró, porque habían entendido que su oportunidad estaba allá donde el sistema había fallado a los ciudadanos. Tal vez no lo creas, pero incluso cuando la sociedad en su conjunto pudo comprobar cómo el cambio había convertido a la sanidad en algo sensato, mejor, seguía habiendo una enorme masa de ignorantes que luchaban por revertir todo aquello. Posiblemente no supieran que, a esas alturas, todo estaba decidido. Lo sé porque yo mismo contribuí a que así fuera. Hospitales y centros sanitarios no fueron más que la punta de lanza para dar el salto al sector que siempre les había preocupado, el que tenía la capacidad de consolidar el cambio de sistema y asentar las bases en un mundo más eficiente: la educación. Para mí fue la oportunidad de involucrarme en la formación de las nuevas generaciones e insuflarles la energía de los nuevos tiempos. ¿No lo entiendes? Ya no dependíamos de un gobierno caduco y corrupto, de un sistema que premiaba el anonimato y la mediocridad. Ahora la opinión de cada uno de nosotros comenzaba a tomar forma, a pesar en el cómputo global. Por primera vez en la historia, teníamos que transmitir la fuerza del nuevo sistema. Parvularios, escuelas, institutos, universidades, bibliotecas. En apenas una década, implantamos un cambio tan profundo a todos los niveles que cuando dimos los últimos pasos, ya nadie protestó, ni siquiera aquellos que tuvimos que dejar atrás. Para cuando no quedó ni un solo gobierno en la tierra, no costó ningún esfuerzo abolir los anquilosados departamentos de justicia, los cuerpos de policía y ejércitos que eran ya más decorativos que funcionales. Aquello no era eficiente. ¿Por qué te cuento todo esto? Necesitaba que entendieras cómo hemos llegado a disfrutar del nivel de bienestar que hoy tenemos, de la verdadera democracia que conseguimos implantar no sin esfuerzo. Supongo que viniendo de alguien en mi situación tiene aún más valor. Tranquilo, en un momento lo comprenderás. Hasta que implantamos el cambio, la única manera que la población tenía de expresar su opinión, su apoyo o discrepancia era a través de una votación que en el mejor de los casos se realizaba cada 4 años. ¡Cada 4 años! Hoy votamos decenas, centenares de veces al día y de manera automática, sin tener que pensar demasiado en ello. Hemos interiorizado el más puro concepto de democracia. Todos
participamos activamente del desarrollo y evolución de la sociedad. Pero ya no le damos valor, no le dais ningún valor. De nuevo, han vuelto a surgir esos fanáticos que quieren un retroceso a los tiempos en que un puñado de burócratas regían los destinos del mundo. ¿Acaso no vivimos mejor sin gobierno? ¿No disfrutamos de los más altos estándares de educación, sanidad, desarrollo cultural y bienestar de toda la historia? Tan solo tenemos que pagar por ello. ¿Qué gesto más democrático puede haber que aquel en el que cedemos parte de nuestro dinero duramente ganado para apoyar un producto o servicio? La compra es el voto definitivo, un sistema en el que no hay lugar para productos mediocres o servicios paupérrimos, porque la competencia es feroz, insaciable. Dime, ¿cuándo se solucionaron los problemas de tráfico en medio mundo? Cuando las empresas privatizaron cada kilómetro de autovía y optimizaron su gestión. Dime, ¿cuándo se convirtieron los sistemas sanitarios del mundo en eficientes máquinas de investigación que impulsaron la cura contra el cáncer? Cuando las empresas privatizaron la sanidad y racionalizaron el derroche inútil de los gobiernos ineficientes. Dime, ¿cuándo conseguimos la revolución educativa? Cuando el profesor dejó de enseñar a los alumnos para enseñar a clientes. Fueron los consumidores los que cambiaron el mundo, no los votantes. Créeme, te lo dice alguien cuyos pulmones reposan en esa mesita de allí, la de la esquina. En apenas 12 horas los habría tenido de nuevo dentro de mí, completamente limpios y preparados para proporcionarme otras 4 o 5 décadas de vida. Solo 12 horas. Tuve mala suerte, ¿sabes? Me confié. Perdí en el momento más inoportuno. Una revisión médica rutinaria. Un pequeño problema que no debería revestir gravedad. Algunas otras pruebas. Para cuando quise darme cuenta, ya no estaba en condiciones de volver a ganar dinero por mí mismo. Y mis ahorros se habían consumido en una retahíla de procedimientos médicos tan necesarios como costosos. Ahora escúchame bien. Y no sientas lástima por mí. No te atrevas. Cuando mañana mi cuerpo descanse en la fosa común destinada a quienes se quedaron sin crédito, quiero que recuerdes tan solo una cosa. Fue culpa mía, no del sistema. Eso es lo que necesito que comprendas. Me gusta jugar con el lector, en este caso oyente, y dejar que su imaginación rellene los huecos que no completan las palabras. Lo hago en este relato de Kermacracia, una mirada crítica hacia el neoliberalismo privatizador que aspira a convertir en negocio, bueno, prácticamente todo. ¿Hacia dónde va este capitalismo que nos ha traído prosperidad? Sí, pero que también nos ha llevado a la compleja situación de emergencia climática que vivimos. ¿Cómo va a evolucionar un sistema económico basado en el crecimiento infinito en un planeta finito? Para abordar este tema hablo con el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, el profesor Juan Torres. Entre las publicaciones de Torres se encuentran numerosos estudios sobre el neoliberalismo, la globalización y el ciclo de crisis económicas que generan una creciente desigualdad en numerosas sociedades. Torres fue, junto al también economista Vicent Navarro, el responsable de uno de los primeros programas económicos de Podemos. Pues profesor Juan Torres López, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes, es una alegría y un honor. Sí, profesor, la idea de contactar con usted era porque para abordar los temas que hemos escuchado en la dramatización de relato, nos hacía falta una persona con mucha experiencia, mucho conocimiento y sobre todo creo yo, mucha perspectiva de lo que ha venido, de lo que tenemos y de lo que está por venir en el sector de la economía en general, tanto nacional como internacional. Profesor Torres, yo le voy a preguntar, ¿lo que acabamos de escuchar entra en el terreno de las distopías o es un escenario del que podemos salvar ideas? Me temo que en cierta medida, nada es absoluto, en cierta medida es un terreno en el que ya estamos pisando desde hace tiempo. Yo creo que estamos viviendo quizá el momento en el que haber ido tan lejos por ese camino que se nos antoja un poco distópico,
nos ha puesto un poco al borde del abismo. O sea, yo creo que no es un terreno, digámoslo así, que esté por llegar o que esté por abrirse delante de nosotros, sino que ya hemos vivido, porque en realidad lo que hay detrás, o por no, por lo que al menos lo que yo modestamente he percibido en lo que acabamos de oír, es una civilización que se ha mercantilizado, ¿no? Que ha convertido a todo en objeto de un negocio y que para ello ha tenido que cambiar naturalmente a los propios seres humanos para que se sientan parte de un intercambio. Y eso lo hemos vivido en las últimas décadas, poco a poco, y lo estamos viviendo, y quién sabe si vamos a seguir viviéndolo. Lo que ocurre es que ese camino es un camino que puede explotar en cualquier momento. De hecho, ya un poco está explotando. Yo creo que quizá en la conversación tendremos oportunidad de comentar que gran Sí. parte de los problemas que tenemos hoy día son precisamente la consecuencia de haber ido tan lejos en ello. Justo, el capitalismo en el que vivimos y los sistemas democráticos están en permanente evolución y parece que hoy más que nunca. Como nos comenta, profesor, ¿hacia dónde vamos en Occidente? Lo que hemos escuchado, ¿se puede llegar a estirar tanto hasta el punto en el que hablemos de la privatización total de absolutamente todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, tanto pública como privada? Privatización total, no. No, porque los estados son fundamentales para aplicar el garrote. Dicho de una manera coloquial, los estados son quienes tienen el monopolio legítimo de la violencia y ese monopolio se va a seguir utilizando precisamente para evitar que las cosas puedan ir por otro sitio. Por lo tanto, privatizar todo no, todo no, pero yo creo que lo que sí va a ocurrir, está ocurriendo, y quién sabe si va a ir a más, es, como decía antes, mercantilizar la vida. Lo ha hecho el capitalismo, porque el capitalismo se diferencia de otros sistemas económicos, no por lo que a menudo se dice, y es que el capitalismo es la economía de mercado, a diferencia de las anteriores. Es una tontería, porque cualquiera que haya leído un poquito, bueno, a lo mejor basta con haber visto alguna película, pues ha podido comprobar que los mercados son antiquísimos. Los mercados han existido siempre. Lo que el capitalismo ha traído consigo no es la existencia de mercados, ni tan siquiera la mayor cuantía de mercados, sino que ha llevado al mercado aspectos de la vida humana que nunca habían estado dentro del mercado, concretamente el trabajo, los recursos naturales e incluso el dinero. Entonces, una vez que eso se mete dentro del mercado, se ha metido ya la vida dentro del mercado. Ya no queda más fuera del mercado, y lo estamos viendo día a día como prácticamente todas y cada una de nuestras dimensiones vitales está sometida a la lógica de la mercancía. Bien, es verdad que eso viene acompañado de tendencias opuestas, ¿no? De tendencias que quieren salir de esa mercantilización, porque esa mercantilización no solamente esclaviza, sino que esa mercantilización nos desnaturaliza, porque los seres humanos no hemos nacido para ser objeto de intercambio, para ser mercancías. Entonces, la privatización en sentido, digamos, material, consiste en eso, en convertirnos en mercancías, y eso en gran medida ya ha ocurrido. Ahora, otra cosa es que actividades, instituciones o servicios que tradicionalmente habíamos conseguido construir o instaurar, pues para servir a objetivos diferentes de esa mercantilización o de esa consecución del beneficio, estén siendo destruidos y estén siendo desmantelados, porque eso es una tensión permanente. La historia, la sociedad, es una tensión.
La vida evoluciona así, y en estos momentos o en estas últimas décadas estamos viviendo en esa tensión, entre la tensión de quien quisiera hacer frente a una pandemia con bienes comunes, con vacunas para todos, con servicios públicos universales, y quien hasta una epidemia quiere convertir en objeto de beneficio. Esa tensión es permanente, es la tensión de nuestros días. No solo he puesto el ejemplo de la pandemia porque, digámoslo así, es exagerado, ¿no? O Sí, está en sí, primer sí. plano, pero ocurre en todas las dimensiones de la vida. Esa idea que usted grime de la mercantilización de prácticamente todas las áreas de nuestra vida, yo justo me voy a adelantar unas preguntas más adelante que tenía planteadas porque iba a preguntarle por la educación, que ya no forma ciudadanos, sino que forma consumidores, ¿no? Como una consecuencia también de, tal vez, de la mercantilización de todo el sistema educativo en su conjunto. Una idea que entronca con un fragmento de relato donde se habla del consumidor como el votante perfecto, porque con cada decisión de compra el consumidor elige de manera cotidiana qué empresa o qué empresas prosperan y cuáles no. En este sentido, tal vez somos más conscientes de nuestro poder adquisitivo que de nuestro poder político o ciudadano. Yo me temo que no somos demasiado conscientes de ninguno de ellos, porque si fuéramos verdaderamente conscientes de nuestro poder como consumidores, permitiríamos que 3 o 4 compañías eléctricas nos robaran en plena cara día a día. ¿Consentiríamos que un puñado de empresas, por ponernos aparentemente un poquito más barato el producto que consumimos, destrocen el medio ambiente y condenen a la miseria a millones de personas? Si fuéramos conscientes de nuestro poder como consumidores, permitiríamos que la producción audiovisual que nos proporcionan las televisiones fuera desinformativa en lugar de informativa y formativa. Permitiríamos las cosas que estamos permitiendo día a día en nuestro consumo, con precios de márgenes injustificadamente elevados, con calidades que no responden a los niveles y a los estándares de la tecnología que hoy día tenemos. Permitiríamos que las empresas de telefonía, o sea, las empresas que nos venden los teléfonos móviles, los hagan obsoletos a los Sí. 3 o 4 años. Yo creo que no somos tan conscientes de ese poder. Profesor, yo aquí tal vez por un poco por llevarle la contraria, no sé si no es un nivel de que no somos conscientes o de que nos da igual. Quiero decir, casi todos los ciudadanos yo creo que saben que vivimos en un oligopolio en el que 3 o 4 grandes empresas se reparten el mercado eléctrico. Los problemas creo que están más o menos identificados. Para mí, y aquí también usted igual me corrige, pero para mí el problema está en que nos da igual, en que en otros países de nuestro entorno, y no muy lejos, hablo de Francia, tienen problemas o carestía con la gasolina o tienen un problema con la subida de la edad de jubilación y se echan a la calle en huelga general no un día, no 2, sino hasta que esas leyes se revocan. Y aquí creo que, siendo conscientes de todos los retos que como sociedad afrontamos, nos da igual. Bueno, aquí también hemos tenido reacciones. Reacciones ha habido en todos los países, las hubo en el siglo pasado. Yo creo que ahí intervienen 2 factores. Uno, que, quien se aprovecha de lo que está ocurriendo, lo primero que tiene que tratar de conseguir es que quien sufre la situación que está provocando su ansia de poder, su ansia de beneficio, su avaricia, pues es que sienta que lo que está ocurriendo es una especie de condición natural e inamovible y que no se puede cambiar. Y cualquier persona, cuando cree que se enfrenta a algo que no puede cambiar, pues naturalmente no se esfuerza en cambiarlo, porque
está convencida de que no se puede cambiar. Eso, por una parte. Por otra parte, que se ha hecho muy caro el precio, se ha conseguido que el precio por incomodarse, ¿no? Por que no te den igual las cosas, es muy caro en nuestras sociedades. Porque si se llega a partir de un determinado nivel, pues cuánta gente, cuántos sindicalistas, cuántos líderes políticos, cuántas guerras civiles, cuántos golpes de Estado, cuánta muerte no hay detrás del poder establecido. O sea, no es fácil, ¿eh? Entonces, claro, eso y la distracción continua para que no se perciba lo que hay alrededor nuestro y sobre todo para que la gente no entienda que el problema que pueda sufrir no es un problema personal, sino un problema colectivo, pues lógicamente hacen que la gente no reaccione. ¿Para qué voy a reaccionar si esto no se puede modificar? Claro, yo creo que ahí usted también da en la clave cuando, no sé, las personas entienden que esto no se puede cambiar, que esto es lo que hay y toca remar con ello. Y no somos conscientes tal vez de la fuerza del conjunto, ¿no? De hecho, en el relato, y es una de las siguientes preguntas que tenía preparadas para usted, hay un concepto que serpentea durante toda la historia y que da su golpe al final. El personaje, si lo recordamos, nos pide que no culpemos al sistema, sino a él. Para mí eso me parece un ejemplo de cómo el personaje está intentando defender, incluso hasta sus últimas consecuencias, a un supuesto sistema meritocrático en el que la responsabilidad última de absolutamente todo lo que le ocurra al individuo recae en el propio individuo. No sé usted qué opina de esta idea. ¿Estamos realmente en una meritocracia? Pues yo creo que esa es una idea fundamental precisamente porque lo que ha logrado con un éxito impresionante el sistema en el que vivimos es conseguir que la gente no se perciba de que esto es un sistema. Eso lo dijo Margaret Thatcher con toda claridad. Decía, no existe la sociedad, existen los individuos. Y eso es lo que se ha creado, una no sociedad en donde las personas se han creído que son eso, átomos, individuos, seres completamente ajenos al otro, que no perciben más allá de su propia individualidad y entonces no puede haber una respuesta colectiva, una respuesta social a eso. Y lo han conseguido con mucho éxito, ¿no? Es decir, cuando una persona está en paro, se le convence de que es que no tiene empleabilidad. Y le dicen que lo que tiene que hacer es otro máster y otro y FP y no sé qué y otro idioma. Hombre, ¿no será que es que esto está funcionando de conjunto mal, no? Pero claro, eso es esa idea es la que se trata de evitar justamente para que quien sienta un problema, primero, no lo vea como un problema no solamente suyo. Segundo, como un problema compartido para que no Claro. busque respuestas colectivas. Y tercero, como un problema que se puede solucionar para que crea que no merezca la pena movilizarse contra eso que le hace daño. Eso que dicen de mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Pues sí, más o menos suele ser eso. Por simplificarlo rápidamente. Bueno, usted va más o menos orientando, señalando diferentes actores a los que le interesa esta atomización del individuo con respecto a la sociedad. Y en el relato no se especifica, pero yo le pido que haga conmigo un ejercicio de imaginación. ¿Quiénes pueden ser los encargados de promover ese cambio del que se habla en la historia? Y ya le digo que no creo que sean los hombrecillos de verde. Sabemos perfectamente quiénes han sido los, como ahora llaman, los tanques de pensamiento, los pensadores que han puesto en marcha esto y sabemos quiénes les han financiado y quiénes pues les han dicho, ¿no? Mire, cuando por ejemplo, vemos el relato que hay contra los impuestos, contra el impuesto de sucesiones, qué curioso que en todos los países sea lo mismo y que viene del mismo sitio, ¿no? O sea, y que beneficia a los mismos. Por lo tanto, yo creo que es relativamente fácil determinar quién mueve estas tendencias porque son claramente
quienes se benefician de ellas y, sobre todo, quienes han financiado a los operadores, a los mediadores, a los impulsores, a los protagonistas y a los dirigentes sociales y políticos que han puesto en marcha esos cambios. Pues es que lo vemos, ¿quién financia los partidos políticos que defienden las ideas privatizadoras? ¿Quiénes están detrás de estas políticas poniendo su dinero para que salgan adelante los centros de investigación? ¿Quién ha financiado las investigaciones que nos dicen que los fondos públicos de pensiones se van a ir a la quiebra y que la alternativa es la pensión privada y que esto se va a hundir porque no hay dinero y vaya usted a un banco y ábrase un fondo privado para que luego pase lo que está pasando en Inglaterra, ¿no? Que lo tiene que salvar el dinero público. Eso lo pagan, eso se paga. ¿Quién paga? Claro. Las televisiones que hacen programas que ocultan la realidad, que mienten deliberadamente, que trasladan informaciones que alteran la percepción de la realidad en la mente de la gente. Tienen nombres y apellidos. Claro, claro. A mí esta conversación, profesor Torres, me está recordando, no sé si usted ha visto Blade Runner, por ejemplo, uno de los clásicos de Cyberpunk, en el que las grandes empresas fagocitan al Estado y a los gobiernos democráticos y se instauran como prácticamente el único poder de facto. Y hasta cierto punto, por lo que usted me está contando, tengo la sensación de que estamos en la antesala de ese escenario. Bueno, si nos descuidamos, estamos en una situación muy peligrosa, creo yo, porque yo he dicho que he escrito hace poco que el capitalismo de nuestros días ha logrado un éxito impresionante, porque lo que se proponía, desde luego, lo ha conseguido de una manera espectacular, que es una concentración extraordinaria de la renta, sin que haya habido prácticamente respuesta social de los dueños de los bolsillos de donde ha salido esa renta que se concentra en los más ricos. Pero eso que ha sido un éxito, sin lugar a dudas, del capitalismo de nuestros días, tiene un peligro para el propio capitalismo, y es que para lograrlo ha necesitado romper, eliminar los contrapesos. No hay contrapesos. Podrían hacer lo que quisieran con nosotros. Pueden hacer lo que quieran con la sociedad porque no hay contrapesos. Porque mañana nos quitan el dinero de las cuentas, porque mañana nos dejan sin sanidad, sin educación, porque mañana nos pueden quitar todo sin que pase nada, porque han eliminado los contrapesos. Ahora bien, el problema de un sistema sin contrapesos es que es un sistema que implosiona. Claro. Y eso es lo que puede llevar a un estallido, a que el capitalismo de nuestros días, yo no digo que muera, porque los sistemas sociales económicos no mueren de un día para otro, pero sí a que se transforman, ¿no? A una situación muy cerca del colapso por éxito. Digámoslo así, que si figuradamente lo de morir, ¿no? Que muera por éxito. Es decir, que el éxito se le atragante, por decirlo de otra manera, porque no se pueden eliminar los contrapesos. O sea, eso es como el que está jugando al parchís con otro y siempre tiene que ganar. Llega un momento que el otro dice, oye, pues si yo sin día ganar ni una partida, aquí te quedas con el tablero, que yo me voy. Claro. Y entonces se puede liar, porque una de las grandes conquistas o triunfos o bazas que ha tenido el sistema capitalista en estos 2 últimos siglos ha sido la capacidad de contener la tensión y el conflicto que intrínsecamente está asociado con él. Hay que reconocer que el capitalismo desarrolló, por ejemplo, la democracia, y la democracia generó equilibrios, contrapesos, que, digámoslo así, perfeccionó el capitalismo. Pero sin contrapesos, y particularmente sin democracia,
sin darle al que va perdiendo y va a perder siempre la oportunidad de que al menos te coma en las fichas 3 o 4 veces. Sin eso, el riesgo que se corre es que haya una parte de los jugadores que decidan que no quieren jugar ni sentarse en la mesa donde está el tablero y que quieran jugar a otra partida. Claro, al final las desigualdades, y esto lo hemos visto muy bien en países, por ejemplo, de Latinoamérica, generan tensiones sociales que desembocan en graves problemas de orden social, ¿no? A nosotros los europeos nos gusta pensar que Europa es una especie de jardín vallado en el que estamos un poco a salvo de las tensiones que ocurren en otros lugares o en otros territorios del mundo. ¿Hasta qué punto somos eurocentristas? Pecamos de creer que aquí no nos va a ocurrir lo que está ocurriendo en otros sitios, y hacia dónde podríamos o deberíamos mirar para mejorar lo que tenemos aquí, el sistema político y económico de Europa. Yo creo que Europa, que todo el mundo confiaba en que iba a emprender un camino de progreso ejemplar y que se iba a convertir en el referente de una nueva manera de afrontar los problemas de nuestra civilización, está entrando en una dinámica muy desgraciada y últimamente, pues además, yo creo que hasta incluso peligrosa. Europa es verdad que ha sido el espacio con posesos de la gran ejemplariedad, pero al mismo tiempo también aquí hemos vivido auténticas y vergonzantes borrascas, ¿no? Y además las hemos creado fuera, porque hemos tenido detrás de nosotros y la seguimos teniendo, una historia que no es como para sentirse orgullosos de ella, ¿no? Entonces, creo que Europa tiene que replantearse a sí misma. Europa está en estos momentos, claro, hablar de estos momentos en estos momentos es un poco arriesgado porque a lo mejor dentro de 15 días las cosas van a ser completamente distintas, ¿no? Estamos en una vorágine. Pero digamos en esta etapa de los últimos 8 o 10 años, desde la última crisis económica, luego la respuesta que se le dio, tan desgraciada, tan humillante, tan vergonzosa, tan incompetente. Después el confinamiento, en donde se quiso un poco corregir. Después la desgraciada posición ante la invasión de Ucrania. En fin, yo creo que Europa tendría que mirarse, porque yo creo que yo estaba entre quienes pensábamos que Europa podía ser otra cosa en el contexto de las relaciones internacionales, ¿no? Y me temo que ha perdido esa perspectiva. Estamos sometidos a Estados Unidos y nos han metido en un guirigay del que yo creo que va a ser muy difícil que salgamos con una relativa buena situación, ¿no? Creo que es muy complicado. Yo creo que Europa debería recomponerse. Europa, lo primero que tendría que lograr, me refiero a la Unión Europea, tendría que ser una unión política democrática y no lo que es ahora. Tendría que tener la valentía de analizar lo que ha ocurrido. Tendría que poner mimbres que estuvieran basados planteamientos mucho más rigurosos, y tendría que deshacerse de demasiados intereses creados que han penetrado en las instituciones europeas de una manera que yo no sé hasta qué punto se van a poder desenquistar. Difícil, ¿no? O por lo menos retador y complicado. Y a todo esto, profesor, le sumamos, bueno, yo creo que una verdadera revolución tecnológica, que es la inteligencia artificial y que está propiciando la llamada cuarta revolución industrial. Bueno, para que nos entendamos, la inteligencia artificial ha venido para cambiarlo prácticamente todo en nuestras vidas. Ahora mismo estamos en unas fases muy iniciales en las que hay mucha inteligencia artificial en nuestro día a día, pero no somos realmente conscientes en la mayoría de ocasiones de lo que hace por nosotros, pero estamos, como digo, en los inicios de una oleada
de aplicaciones de inteligencia artificial y de automatizaciones que, entre otras cosas, van a suponer un verdadero reto para el mercado laboral. ¿Cómo prevé usted que evolucione el mercado laboral y qué va a ocurrir cuando se pierdan muchísimos empleos gracias a la automatización? Bueno, yo distinguiría dos cosas, porque la automatización no es nueva, ya llevamos muchas décadas viviéndola y sus consecuencias las sabemos. Hay pérdida de empleo subsiguiente si no se reduce la jornada de trabajo y si no se hacen políticas que impulsen la actividad. Si se hacen estas dos cosas, reducir la jornada de trabajo y impulsar la actividad, naturalmente no de cualquier tipo o naturaleza, entonces la automatización, insisto, que no es nada nuevo, lo que lleva ya más de un siglo sin parar, pues será una forma ya conocida de poner en marcha la vida económica y la vida social, que puede ser para mejor o que puede ser para peor, como también hemos tenido oportunidad de conocer. Ahora, otra cosa distinta es la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial es una revolución pendiente que tenemos delante, que será mucho más importante para los seres humanos que el descubrimiento incluso de la escritura. O sea, yo creo que la inteligencia artificial abre la puerta a otra civilización, a otro concepto de la vida, a otro concepto de las relaciones sociales, a otro modo de vivir, de producir, de consumir, de estar en el planeta y de relacionarnos entre nosotros. La inteligencia artificial es lo que puede permitir que este planeta se salve y que este planeta entre en una dimensión que yo creo que ahora es impensable, que ahora nos parece tan lejana que creemos que no es ni tan siquiera alcanzable. Ahora bien, la misma seguridad que tengo en que la inteligencia artificial, casi me atrevería a decir que necesariamente nos va a llevar a que la vida en el planeta sea mejor y más satisfactoria, puede ocurrir también que no lleguemos a eso. O que lleguemos con tal nivel de destrucción y de desastre, de desorden y de caos, que entonces ni la inteligencia artificial nos pueda salvar. Me está recordando, profesor, una teoría que se llama la teoría del gran filtro. No sé si usted la conoce. Un poco, más o menos, sí. Bueno, esto para que las personas que nos estén escuchando lo ubiquen, al final la teoría del gran filtro dice que, bueno, dada la paradoja de Fermi, en la que teóricamente debe de haber cientos de miles de civilizaciones extraterrestres avanzadas en el universo o en nuestra galaxia, ¿dónde está todo el mundo? Entonces tiene que haber una gran barrera. La pregunta, claro, es la siguiente. ¿La hemos superado la civilización humana? ¿Estamos delante o detrás de esta barrera? Posiblemente, viendo el contexto actual de lo que estamos viviendo, posiblemente la gran barrera esté justo enfrente de nosotros y el que seamos capaces de superarla o no nos llevará, como usted está diciendo, a una civilización completamente nueva gracias a la inteligencia artificial. Pero yo creo que estamos justo en esa barrera, y si no es la gran barrera, miedo me da la que sea de verdad la gran barrera para la civilización. Bueno, es que estamos en unos momentos en los que es que no sé, cabe pensar en todo. O sea, estamos oyendo a nuestros dirigentes decir que hay que ganarle la guerra a Rusia. Yo no entiendo de estas cosas, diría que nada, ¿no? Pero, hombre, un poco de sentido, no sé si es sentido común o de intuición, pero ¿cómo se le puede ganar militarmente la guerra a una potencia nuclear? Claro. ¿Se va a dejar ganar militarmente la guerra a una potencia nuclear? ¿Para qué quiere ser nuclear? Yo me temo que si no se le pone fin al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y si la OTAN insiste, yo diría que Estados Unidos, y algunos dirigentes europeos que hablan en inglés estadounidense, no se pone fin a ese conflicto de la manera que sea.
eso va a terminar en agresiones nucleares. De hecho, el reloj del fin del mundo, este reloj hipotético que a final de la Segunda Guerra Mundial, en el 49, los científicos establecen para medir cómo de cerca estamos de una hecatombe nuclear, está en la hora 23 minutos y 59 segundos. Nunca, si no recuerdo mal, nunca en la historia ha estado tan cerca de marcar el inicio de un conflicto bélico nuclear. Pero, profesor, yo, y mire que ya sabe que aquí estamos hablando también un poco de distopías, de ciencia ficción, no me gustaría quedarme con todo el pesimismo y todo los retos y problemas que estamos comentando, ¿no? Entonces, no sé qué le parece si intentamos terminar esta charla alejándonos de esta distopía para intentar imaginar un poco la cara opuesta, ¿no? El escenario perfecto, la utopía, a nivel económico y social. Para usted, en su cabeza, cuando usted a lo mejor imagina, oye, pues, ojalá alcanzáramos esto, ojalá consiguiéramos esto, ¿cómo será el mundo en 50 años? Para usted, ¿cómo es la utopía económica y social? Sé que no es una pregunta fácil. No, es que yo no necesitaría ni siquiera llegar a 50 años, ¿no? Ajá. Es que hoy día esa distopía, esa utopía es, por ejemplo, o sea, es poner en marcha lo que tenemos. Que las Naciones Unidas funcionen como una auténtica asamblea de los pueblos del mundo, de los estados del mundo. Que se respeten las decisiones de Naciones Unidas. Que se respeten los tratados internacionales que los países han firmado desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Laborales, comerciales, militares. Que se respeten las constituciones que tenemos. Esa es la utopía. No hace falta inventar nada nuevo. Que se respete la Constitución española, la francesa, la italiana, que se respete la Constitución española, no se respeta. Que se respeten las Naciones Unidas, que han firmado todos los países prácticamente del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es una utopía. Añadamos a eso un compromiso ético de mínimos. No se puede robar. No se puede matar. No se puede entrar arbitrariamente en la casa de tu vecino. Eso es una utopía. A mí es que particularmente me ocurre en los últimos años una cosa que me permito casi como exponer aquí como una confesión, porque yo, a medida que me voy haciendo mayor, cada vez tengo fama de ser más radical y las cosas que reclamo son cada vez más moderadas. Eso es lo que pido, que haya impuestos progresivos, que se graben todas las fuentes de renta de todos los que tengan fuentes de renta, que las grandes empresas no tienen por qué no pagar, que paguen un poquito también. Yo pongo un ejemplo que es de brocha gorda y por lo tanto, como todos los ejemplos de brocha gorda, pues naturalmente sirve para lo que sirve como ejemplo. En el mundo hay aproximadamente unos 15.000 billones, 15.000 millones de millones de transacciones financieras. Si se pusiera una tasa de unos 30 céntimos por cada transacción financiera que se hiciera en el mundo, imagínese que si usted va al cajero y sacara 100 euros, que pagara 30 céntimos. ¿Le parece mucho o poco? Me parece poco. Poco, ¿no? Bueno, pues con esos 30 céntimos de todas las transacciones financieras que se hacen en el mundo, habría suficiente para financiar todos los gastos públicos que se hacen en el mundo sin necesidad de ningún otro impuesto. Podríamos quitar todos los impuestos. Habla usted de la tasa Tobin, ¿no? No, eso no es, bueno, no es exactamente una tasa Tobin, es la tasa, llamémosle Tobin o Toban. Bueno, una tasa, sí. Una tasa sobre todas las transacciones financieras. Tobin planteaba otra cosa parecida, era esa la filosofía, pero es que, entre las cosas, yo creo que Tobin ni podía imaginar que se iba a llegar a la situación en la que hemos llegado. Entonces, no es un problema de dinero, es sencillamente un problema de llegar a acuerdos. Un problema de voluntad. Sobre esas cuestiones mínimas que ya tenemos. O sea, es que las potencias del mundo no cumplen lo que
ellas mismas han establecido. Eso es lo que no puede ser. Entonces, dicho lo que acabo de decir, como no tengo la más mínima esperanza en que quienes gobiernan el mundo y deciden el futuro de nuestras vidas rectifiquen y cumplan lo que ellos mismos dicen que hay que cumplir, pues yo creo que si los seres humanos normales y corrientes no deciden que quieren vivir en un mundo diferente, se pueden ir preparando para situaciones muy feas. Pero eso que puede parecer pesimista, es que en realidad es optimista, porque lo que estoy diciendo es que tenemos el futuro en nuestras manos, es que podemos construir una arquitectura diferente de nuestras vidas y de la vida social en el planeta. Hombre, lo que sería pesimista no es decir que tenemos problemas, es decir que no los podemos arreglar. Claro. Reconocer los problemas no es ser pesimista, es ser realista. Como decía Saramago, no es que yo sea pesimista, es que el mundo está pésimo. Entonces, lo que estoy trasladando es una idea optimista. Oiga, el mundo está pésimo, tenemos unos problemas que verdaderamente dan susto y asco, pero tenemos una buena noticia y es que esto se puede cambiar. Pues, profesor Torres, yo creo que esa idea, ese alegato final que suscribo me parece perfecto para cerrar nuestra charla como una manera de, una vez que hemos expuesto los problemas que hemos podido escuchar en esta historia, en esta dramatización, lo hemos diseccionado y nos vamos a quedar con eso, con que no hacen falta inteligencias artificiales, no hacen falta grandes inventos, hacen falta voluntad de las personas para cambiar hacia dónde vamos y hacer para todos un lugar, el mundo un lugar mejor, ¿no? Así que, profesor, Juan Torres, muchísimas gracias de verdad por este rato de charla. Yo he aprendido mucho, me ha dado mucho también en lo que pensar, ha dejado muchos titulares y seguro que la gente que nos está escuchando también va a tener mucho que pensar durante las próximas horas. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.